Ya estamos de regreso en este resumen semanal. Vamos con la información. En reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el encargado de despacho, Juan Javier Pérez Saavedra, entregó el informe general e informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016. El presidente de esta instancia legislativa destacó la importancia del conjunto de los informes recibidos, que entre otros aspectos nos mostraron consideraciones para fortalecer la labor legislativa. Por ejemplo, una serie de propuestas de modificaciones y reformas legislativas, así como consideraciones para la conformación del presupuesto de egresos de la Federación 2018. En la participación de los grupos parlamentarios, a la par que se resaltó los elementos que proporcionan la labor de fiscalización para vigilar que los recursos públicos se ejerzan con transparencia, imparcialidad y confiabilidad. También hubo referencias a la importancia de combatir los actos de corrupción que se deriven de una mala ejecución del presupuesto público. Detectar oportunamente, sancionar e inhibir los actos de corrupción como el soborno, el fraude, la apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos, el nepotismo, la extorsión, el tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada para fines personales debe ser una tarea primordial para esta Cámara y su órgano técnico de fiscalización. Tanto el Senado de la República como esta Cámara y sus mayorías no han procedido al nombramiento de titulares de instituciones que son clave en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción o, por supuesto, quizá de manera fundamental, la Auditoría Superior de la Federación. Y vaya que hemos hablado de corrupción y de impunidad. Para los corruptos en el Partido Verde, queremos castigo y cárcel, que enfrenten sus responsabilidades. El reto de los diputados es siempre estar pendientes de que la gente esté satisfecha con cómo revisamos cada uno de los pesos y centavos y cómo se utilizan. La mejor terna que se votó por unanimidad. Y fue motivo esta terna de muchas discusiones, de muchas horas de entrevista. Es una falta de respeto a quienes participaron de esta convocatoria que se hizo a partir de la Comisión de Vigilancia. Allí está la estafa maestra, cuya denuncia surgió a partir de las auditorías publicadas, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y por la labor de fiscalización de la auditoría, se registra que nuevamente funcionarios del presente gobierno realizaron un desvío por 311,000 millones de pesos, nuevamente a través del mecanismo de las empresas fantasma. Las dos entregas parciales de informes individuales que realizó la Auditoría Superior de la Federación en el año 2017 permitieron a esta soberanía adelantarnos en los hallazgos obtenidos, analizarlos debidamente y tomar decisiones que impactaron en el presupuesto de egresos de la Federación de este año. El encargado del despacho de la Auditoría Superior de la Federación informó que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, de las 1,865 auditorías realizadas, 1,709 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero y 148 auditorías de desempeño. Además, se hicieron 2 estudios y 6 evaluaciones de políticas públicas. Del total de auditorías practicadas, el 72.9%, es decir, 1,361 revisiones, se realizaron en entidades federativas y municipios. Se llevaron a cabo 468 auditorías al Poder Ejecutivo, 23 a órganos constitucionalmente autónomos, 10 al Poder Judicial y 3 al Poder Legislativo. Como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior emitió 10,346 observaciones, de las cuales 4,439 corresponden a recomendaciones. El resto de las acciones se integra por 643 solicitudes de aclaración en las que se requiere a las entidades fiscalizadas que presenten información adicional para atender las observaciones.
Al intervenir en esta reunión de entrega del informe general e informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados señaló que a este órgano del Congreso de la Unión le corresponde velar porque en el ejercicio del gasto público prevalezcan los principios de racionalidad, eficiencia, de transparencia y legalidad. Hoy los ciudadanos presentan un mayor interés en conocer el destino y uso que se le dan a los recursos públicos, que son puestos en manos de las autoridades y que eventualmente, incluso eventualmente en particulares, que adheridos a políticas o programas públicos, también ejecutan tareas de la materia pública. Ya en otro momento y con el objetivo de regular la prestación de servicios financieros ofrecidos o realizados por innovaciones tecnológicas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados analizó la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley para regular las instituciones de tecnología financiera y se reforman disposiciones de diversas leyes en la materia. Antes de la discusión, las y los integrantes de la comisión escucharon a diversos funcionarios. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aseguró que esta minuta es un instrumento importante para la inclusión financiera. Entonces está más bien basada en 5 principios. Las autoridades financieras y los jugadores en el sector tienen que apegarse a estos 5 principios. El primero es que se promueva la inclusión y la innovación financiera. El segundo es que se protejan a los consumidores de estos servicios. El tercero es que se promueva la competencia. El cuarto, que preservemos la estabilidad financiera con reglas de capital y de liquidez para quienes participan en ellas. Y la quinta, y muy importante, que podamos prevenir el lavado de dinero a través de estas empresas. Y en la medida en la que un acto entre dos particulares sea considerado como acto de comercio, pues se sujeta a todas las disposiciones mercantiles respecto de elaboración de contratos y particularmente en materia procesal, pues también da lugar a la resolución de conflictos por la vía mercantil ordinaria, dependiendo, o los demás mecanismos que la propia legislación mercantil establece para eso. Ya comentaba yo las cifras del reto de financiamiento a las pequeñas y medianas industrias. Las empresas de fondeo colectivo que están contenidas en el proyecto de ley no solamente van a permitir, evidentemente, dar más financiamiento, más crédito a muchas pequeñas y medianas empresas a mejores costos y con mayor facilidad de acceso, sino que además en la ley también se considera que estas plataformas pueden ser mecanismos de obtención de capital. Diputadas y diputados coincidieron en la necesidad de regular a estas empresas. También expusieron dudas respecto a las atribuciones que tendrán las diversas instituciones. El siguiente punto del orden del día corresponde a lectura. El objetivo o el tema que a nosotros nos interesa es brindar certeza jurídica y protección a los usuarios, evitar fraudes financieros y robos de información, así como establecer las bases ideales para el desarrollo y profesionalización de las instituciones de tecnología financiera. Creo que es una ley que contiene los aspectos esenciales en materia de innovación, en materia de protección al consumidor, que es muy importante que quede bien claro que es una ley que viene a proteger al consumidor. En materia de promoción a la competencia, tener el piso parejo para que haya una competencia leal en los temas de tecnología financiera. Porque esta ley se ocupa de la banca del futuro, de la inclusión financiera, del acceso al sistema financiero sin importar estatus socioeconómico, y de igual modo se ocupa del acceso a las tecnologías que fomentan un mejor entorno de competencia para las empresas y la innovación que nos colocará de entre las naciones líderes de la industria. Hay situaciones técnicas y de distribución de competencias que generan duda. Se establecen atribuciones para el Banco de México, para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a través de disposiciones generales regulen procedimientos muy específicos, como es la de la autorización. Seguramente es perfectible y conforme la tecnología también vaya avanzando, podremos tener mecanismos diversos, distintos, más potentes. Pero lo que es cierto es que hoy no hay nadie, la ley FinTech sí viene a dar una respuesta
al menos en ese mínimo estándar, como aquí se ha dicho, para que si yo voy a hacer alguna transacción desde mi teléfono, saber que la empresa XY pues tiene al menos de parte de una instancia, pues una certificación. Posteriormente se dio paso a la discusión en lo general del dictamen. El diputado Juan Romero Tenorio hizo uso de la voz para exponer temas como los activos virtuales que contempla la ley. Es en esta parte de regulación específica donde se puede prestar a la especulación y a la defraudación en cuanto a la adquisición de estos activos virtuales. La ley no lo regula, y no digo que lo regule en forma específica, no establece criterios y lineamientos que den certeza a los usuarios de estos sistemas de pago. Luego de considerarse suficientemente discutido, se sometió a votación nominal en lo general y en lo particular el dictamen. El resultado fue 22 votos en pro, 1 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por mayoría de los presentes. La minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley para regular las instituciones de tecnología financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para regular las sociedades de información crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para regular las agrupaciones financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La presidenta de esta instancia legislativa pidió al secretario técnico continuar con los trámites que requiera el proceso legislativo. Ante el clima de inseguridad en el país, diputados de la Comisión de Transporte acordaron avanzar en la redacción de un exhorto a los ejecutivos locales a fin de remitir un informe respecto de la incidencia delictiva contra el sector transportista. Un informe mensual de los problemas de seguridad, tratando de homologar un solo formato, que tienen mes a mes para nosotros tratar de hacer un resumen mensual en esta comisión para coadyuvar en la solución de los mismos. También que se califique tanto a los alcaldes como a los gobernadores con esa información, porque todos son corresponsables en el tema de inseguridad. Unos por acción, otros por omisión, pero todos son corresponsables, todo el poder ejecutivo, municipal, estatal y federal. Que nos rindan un informe de sus actividades, pero muy precisas. Conocer el avance, qué ha pasado, donde alguien puso una denuncia por un asalto. Los camioneros, yo sigo insistiendo, ya no salen a denunciar porque tienen temor. Bueno, si a mí me asaltaran, tampoco saldría a denunciar porque tengo temor a que me quiten la vida. En otra parte de la reunión, sin discusión, los legisladores aprobaron una minuta, cuyo objetivo es modificar el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con el fin de facilitar el uso de energías renovables en la construcción o remodelación de caminos. Se realizó en la Cámara de Diputados la mesa de trabajo sobre las necesidades de la población aledaña a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, encuentro entre legisladores y organizaciones de la sociedad civil, quienes externaron sus demandas en busca de soluciones a diversas problemáticas que enfrenta esa zona territorial. Los metales pesados que nos mandan a 60% de los habitantes de Guadalajara, que de Chapala nos mandan por la planta de bombeo de San Nicolás de Ibarra. Hay estudios que dicen que los metales pesados al pasar por las plantas potabilizadoras pasan igual, quitan los biológicos, pero los metales pesados no los quita y está llegando con alta cantidad de metales pesados el agua. ¿Cómo podemos detener esto? Primero aplicando la ley, en segundo, que todas las autoridades correspondientes, la CEMADE, la CONAGUA y todos los 3 gobiernos pongan los ojos en estas comunidades, los que ya están afectados, los que ya tienen antecedentes de que haya habido muertes, donde hay cáncer, donde hay insuficiencia renal, que pongan los ojos en esas comunidades.
Luego de escuchar a los representantes de las organizaciones civiles, la diputada convocante Norma Edith Martínez Guzmán aseguró que hay violaciones a la ley ambiental, así como falta de infraestructura para evitar que empresas tiren a los ríos sus desechos peligrosos. En las plantas de tratamiento que tenemos, de lavado, no responden, de agua prieta, Claro, no son urbanas, son responden paraguas urbanas. precisamente a la Sí. situación del mayor contaminante para la población. Entonces, hay una problemática muy localizada, hay una serie de soluciones que dependen del legislativo, que nos vamos a enfrentar con las presiones de las industrias. La diputada fue clara, dijo que la salud de los ciudadanos en la región Lerma-Chapala debe ser prioridad para las autoridades e hizo un llamado. A quien se tiene que denunciar y esto se tiene que llevar a acciones más contundentes, porque si las autoridades no quieren tomar las acciones, hay presupuesto. Por favor, que a mí no me digan que no hay presupuesto. Al hacer un balance de las afectaciones que las políticas antiinmigrante impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han provocado en los connacionales que viven en aquel país, la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, expuso ante diputadas y diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores una serie de datos como el incremento de 20% que han tenido los crímenes de odio en la Unión Americana, mismos que han ido acompañados del aumento en un 10% de los grupos que llevan a cabo este tipo de crímenes. Asimismo apuntó que no obstante la reducción de entre 15 y 24% en el número de deportaciones, estas ya no se enfocan en las personas que intentaban llegar a los Estados Unidos. Hoy estamos viendo que cambió eso, ya no es un perfil fronterizo el de la deportación, cambió a un perfil inland, es decir, gente con más arraigo, con más familia, con más patrimonio, gente que llevaba pues ahí ya más tiempo. Ante la situación adversa por la que atraviesan los migrantes mexicanos, se planteó la importancia de que las acciones encaminadas a su defensa se traduzcan en acciones que protejan los derechos humanos de los connacionales, como acudir a las grandes redes de abogados especializados en este tipo de casos. Hoy cualquiera de los 5.7 o casi 6 millones de migrantes indocumentados, es fundamental entender caso por caso cuál va a ser qué peligro tienen o no de deportación. Mientras más rápido sea el acceso de representación legal, más oportunidades hay de que esa persona se logre quedar en los Estados Unidos y logremos iniciar un proceso a su favor sin necesidad que esté detenido. Tras señalar que el tema migratorio es un asunto multifactorial, los legisladores también pusieron énfasis en la importancia de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes. Y esa crisis de valores, crisis de principios, Donald Trump la quiere focalizar a los migrantes, a los árabes, ¿no? Incluso ya ha hecho políticas específicas de no permitir el acceso a ciertos segmentos de la población del mundo. Y tenemos que ver que en términos migratorios, pues no todos son terroristas. Así es que nosotros presentamos una iniciativa de Ley General de Migración de Retorno, donde pues estaba basada en valores, donde se buscaba que se respetaban los derechos humanos, donde no hubiera racismo, donde proponíamos que estuvieran la realización o la creación de comités que los atendieran. Y si México sí hiciera políticas públicas que integren a los mexicanos que estamos allá, a México le va a ir mejor, pero también a Estados Unidos, porque de alguna manera Trump puede decir lo que quiera, pero la mano de obra de los mexicanos que estamos allá, poco a poco hemos ido avanzando. Hay muchísimos que tenemos negocio. Y el reto de forjar con los propios americanos una política migratoria de beneficio mutuo y en donde fundamentalmente se respeten los derechos humanos de los mexicanos en los Estados Unidos y los derechos adquiridos. Comisiones avalan reforma para evitar abusos a dueños de tierras que hayan sido expropiadas para diversos fines. Todos los detalles se los platico después de esta pausa. Regresamos.